¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de miércoles en la televisión pública. Caruso hoy se tomó el día, le correspondía, por supuesto, así que estaremos con todo el equipo de Desiguales acompañándote. Como venimos diciendo en cada inicio de programa, porque es nuestra intención remarcarlo, somos trabajadores, cumplimos con nuestro contrato, así que hasta el 31 de diciembre, que es la fecha de finalización, estaremos aquí en la pantalla de la televisión pública haciendo lo que sabemos hacer, que es periodismo y este programa que ustedes ya conocen muy pero muy bien. Y arrancamos con el día después de los anuncios, el día después del inicio de un rumbo económico. En muchos aspectos falta letra chica. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Sobre quiénes? ¿Hasta cuándo? Digo, son todas preguntas y pienso, por ejemplo, en lo que tiene que ver con quita de subsidios a la energía del transporte que no tienen respuesta, o aumento de la tarjeta alimentar o AUH una única vez, o esto se va a repetir todos los meses. Bueno, insisto, son preguntas sin respuesta. Pero hoy comenzaron a hablar integrantes del gobierno de la Libertad Avanza, también opositores y los sindicalistas. Comenzamos escuchando a Victoria Villarruel, que en un rato Nico Fiorentino te cuenta qué jugada hizo en el Senado de la Nación para que efectivamente la presidencia provisional del Senado no quede en manos del formoseño Pablo Troni, sino de un hombre de apellido Abdala, muy cercano en su momento a los Rodríguez A. Insisto, Nico Fiorentino con todos los detalles. Pero al PRO, y fui ministro de Rodríguez A, eso quise decir. Pero antes escuchamos a Victoria Villarruel diciendo que no tiene nada para opinar sobre las medidas de Caputo. Vicepresidenta, ¿cómo tomó las medidas de Caputo ayer, que en este caso no se vio un recorte a la casta, como habían dicho? No tengo opinión sobre las medidas del ministro Caputo. No, el presidente de la Nación le ha delegado lo que es la economía, lo que es el planteo de las medidas de urgencia. Son medidas de urgencia. Tenemos incendiado el país y esto es responsabilidad de 16 años de kirchnerismo. La casta tenemos que tratarla, pero también tenemos que tratar que los argentinos no se nos mueran de hambre, y hoy está pasando eso. Me parece que hay cuestiones que son imperativas. Las medidas no son para que más gente se muera de hambre. ¿Quién lo dice eso? No, ¿Cómo un espacio que ganó con el 56% va a querer algo así? Nosotros lo que Ahí estaba Victoria Villarruel en conferencia de prensa. No tengo nada para decir sobre las medidas de Luis Caputo. Quien tampoco tuvo mucho para decir con respecto a detalles o incluso opinión personal sobre alguna de esas medidas es el vocero presidencial, Manuel Adorni, que ante la pregunta de un colega decía lo siguiente. Lo que quería preguntarte es si va a haber alguna medida complementaria para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, porque estas medidas claramente, digamos, van a provocar un impacto importante en los ingresos. Bueno, no sé específicamente a qué te referís con el tema de que va a impactar en los ingresos. Entiendo que es por el tema de subsidios. Sí, pero subsidios repito, va a haber un cambio de esquema para no dejar de subsidiar la oferta y comenzar a atender la demanda. No se entendió mucho esa respuesta puntual de Adorni. Sí está para rescatar que, por ejemplo, cuando habló de quita de subsidios, habló que serían a partir del 1 de enero. Eso fue lo que dijo, 1 de enero. ¿Dónde? ¿Cómo? Y si son en su totalidad, tampoco lo explicó. En teoría eso deberíamos saberlo en los próximos días. Pero también comenzaron a escucharse voces de integrantes de el PRO, específicamente de Jorge Macri. Antes igual vamos a escuchar a Carlos Melconian, el economista que iba en su momento a ser ministro de Patricia Bullrich. Decimos cuál está primero de los dos, Macri o Melconian. Ok, vamos entonces con Jorge Macri, jefe de gobierno porteño en la ciudad de Buenos Aires, que ayer por la noche, cuando le preguntan sobre las medidas de Luis Caputo, lo que dice es que va a haber una clase media que va a pasar hambre y que así como ocurrió en la pandemia, ahora también van a salir a rescatarlos. Son decisiones difíciles. Nosotros vamos a tratar de ayudar en todo lo que podamos. Vamos a tratar de asistir donde haya hambre, todo lo que podamos. He tenido reuniones con la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, con distintas organizaciones sociales y de base en las zonas populares, pero también vamos a estar muy atentos al tema del hambre en clase media. Ya nos pasó en pandemia, mucha gente de clase media que no está acostumbrada a pedir y a necesitar comida,
encontramos los mecanismos de llegarles con ese alimento sin exponerlos por ahí a tener que ir a pedir a un lugar, porque no están acostumbrados, no les es natural. De lo que habla Jorge Macri, incluso cuando hace referencia a la iglesia en un punto, es de asistencialismo ante una caída en la pobreza. Digo, una clase media que no puede llevar comida a la mesa ya no es clase media. Lamentablemente pasa a estar por debajo de la línea de pobreza en lo que tiene que ver con la histórica clase media argentina. Por eso la pregunta del colega iba a un punto anterior y es, ¿qué herramientas se va a poner sobre la mesa para que esa clase media, para que ese trabajador no comience a ser pobre y no pueda comprar comida? ¿Va a haber algún tipo de empuje hacia arriba de ese salario? Porque sabemos que lo que sí va a subir, y es un hecho, es aún más la inflación, es aún más los precios. Las jubilaciones, en ese cuadrito que veíamos ayer, aparecen recortadas. Hasta el momento nadie habló por parte del Gobierno de la Libertad Avanza sobre qué va a ocurrir con las jubilaciones. Pero insisto, lo que dice Jorge Macri es ayuda ante el no poder tener un plato de comida. Ojalá aparezca un mecanismo anterior que rescate de alguna manera a esa familia para que no caiga, insisto, en un lugar del que luego es muy difícil volver, con números actuales, como sabemos, ya de por sí preocupantes. Pero decía que también habló sobre las medidas de Luis Caputo, Carlos Melconian. Habló de que es desprolijo lo que está ocurriendo y un ajuste clásico. Es muy desprolijo, desarticulado, improvisado todo. Hasta acá es un ajuste ortodoxo clásico donde se ha canjeado la motosierra por la licuadora. Y bueno, hoy estoy más preocupado por el tema de la inflación, porque la inflación va a venir por arriba de lo que me imaginaba. Hoy se conoció la inflación del mes de noviembre de 2023. Ya la cuenta Flor Barragán y le mete una lupa a eso. 12,8%. Altísima. Altísima. Por supuesto que esto no podemos decir que es culpa del gobierno de Javier Milei. Las elecciones fueron recién el 19. Pero es parte de la inercia con la que se viene. Y todo dice, porque lo dijo ayer el propio Luis Caputo, que ahora va a ser peor. Quienes también se reunieron hoy y hablaron son los integrantes de la CGT. Una CGT muy cuestionada durante los últimos 4 años porque honestamente ha hecho la plancha más de una vez cuando los propios trabajadores se lo pedían. Ahora se reúne, la CGT emitió un comunicado y Héctor Daer dijo lo siguiente. Cuando aclaramos que el valor de las tarifas de transporte o de la luz y el gas iban a ser determinados porque se estaban anunciando, nos trataron de que estábamos en una etapa de inculcar miedo, etcétera, etcétera. Bueno, hoy a las claras es ese el ajuste. Si salarios y las jubilaciones son pisadas, la CGT va a actuar. En el comunicado dice claramente que no vamos a estar cruzados de brazos. Ahí escuchábamos a Héctor Daer. Habrá que ver cómo es la hoja de ruta de aquí en adelante. Es cierto que sobre jubilaciones todavía no tenemos información. Y sobre salario, la no información es información. ¿A qué me refiero? La pregunta del colega hoy, insisto, a la mañana bien temprano a Manuel Adorni era muy concreta. ¿Se esperan medidas que tengan que ver con la recomposición del trabajador, del ingreso al salario? No sé a qué te referís, le dijo. Está ya sentado en el link de Desiguales Federico Storani, dirigente radical, exministro del Interior. Con él vamos a hablar porque además el día viernes está el plenario del Comité Nacional de la UCR donde se va a elegir a un nuevo presidente del partido. De cara a lo que viene va a ser más que importante. Está Néstor, está Flor, está Nico, ¿cómo están? Muy bien, la verdad. ¿Sí? Sí. Bueno, qué envidia entonces. Sí. Flor, yo no fui al súper todavía, así que está fingiendo la demencia. Yo fui al supermercado y cargué nafta antes del fin de semana, así que hice todos los deberes. Y no, pero hice los deberes, lo hice antes, ya está. Tengo medio tanque de nafta a 300 pesos. ¿Medio tanque? Sí, te lo vendo a 450. Claro. A ver, después negociamos. Escuchame una cosa, Flor, ¿me contás este 12,8? Sí. ¿Cómo se analiza y después de las medidas de ayer, quién va a pagar semejante ajuste? Sí, porque el dato de inflación que se dio a conocer hoy, como bien decías, es el dato de noviembre. O sea, ya es un dato... Ya es viejo. Recontra viejo, es este dato que estamos mostrando en pantalla, 12,8%. Y mirá el dato acumulado, lo que es
en el último año, 160,9%. Mira, hoy estuve en un evento por el Día del Petróleo y me acerqué a una persona de YPF y le decía, ¿qué pasó en ese momento que faltó nafta? ¿Qué pasó? Que se perdieron algunos puntos Buena que fueron pregunta. claves para la elección. Y la persona de YPF me decía, ¿qué? YPF perdió la elección. La elección la perdieron los 200 puntos de inflación, me decía. Gente que participó. Bueno, pero de perdón, este es gobierno. cierto, Nico, ayúdame con esto, que en el entorno de Sergio Massa se ha dicho más de una vez que ese hecho puntual terminó de inclinar la balanza. Hay un dato y es que las encuestas marcan que a partir de ahí Massa dejó de crecer. Es recontra contrafáctico si efectivamente iba Obvio. por ahí en la A ganar o no. Claro, 44,5 sacaba 45. Claro, claro. Y bueno, en materia inflacionaria lo que tenemos que esperar hacia adelante es qué te están dando todas las consultoras entre 20 y 30% para los próximos meses, 20 y 30%. De hecho, por ejemplo, el banco JP Morgan en un informe que difundió a sus clientes habló de 60% en 2 meses. Ajá. Es Bueno, decir, trabajaba Caputo, en JP Morgan. claro, sí, trabajó y varias personas de su equipo que trabajaron ahí, así que es sin duda algo para tener en cuenta, sobre todo, no tanto obviamente por cómo golpea los bolsillos, sino también por cómo eso te puede quitar la competitividad que estás queriendo tener en el nuevo tipo de cambio después de la devaluación. Y por último, lo que trajimos son por ahí, ayer estuvieron comentando mucho sobre las nuevas medidas, pero hubo muchas que no las mencionó Caputo y que las conocimos en un tuit. En un tuit que hizo el Ministerio de Economía y que, por más que hayas visto al ministro Luis Caputo, hayas visto el anuncio y sepas que el dólar está a 800, el dólar tarjeta y todo, hay varias cositas que si no viste ese tuit no estás al tanto de lo que se viene. Y esto es un poco lo que se va a venir. ¿Y por qué decimos que se va a venir? Porque todavía tiene que pasar por el Congreso, que es por un lado el tema revertir ganancias para los trabajadores, para jubilados, congelar las jubilaciones, es la ley de movilidad, y que se actualicen por decreto. Subas de impuestos, esperan subas de impuestos país para importadores y de aumento de retenciones para exportadores. Esto te digo, todas las Pará, empresas... Flor, te hago un punto en las dos anteriores. Sí. La primera, ¿revertir ganancias tiene que pasar por el Congreso? Sí, tienen que derogar la porque ley. fue una ley. Fue por Ok. ley. Ahora, lo que yo no termino de entender, Flor, es qué significa revertir ganancias. Me queda claro que los trabajadores que hoy no pagan ganancias van a volver a trabajar. ¿Cuáles? ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es el límite? Bueno, Van a crear un impuesto nuevo. O sea, no es que se va a volver al esquema anterior, las escalas de las alícuotas anteriores, sino supuestamente van a... O sea, sería una nueva ley que lo que dice es, pagan estos tanto. Sí. No es que se vuelva al sistema anterior. Ese Sí, es el pero hasta objetivo. donde sé todavía no está, o por lo menos las personas que yo hablé me dijeron que todavía no está definido el alcance, las alícuotas y a partir de qué nivel de ingresos. Por decreto no se puede. No se puede legislar impositivamente Argentina. ni electoralmente. Es Argentina. La ley de Sí, medios se Mar- derogó por decreto y todavía rige Claro. esa derogación. y Pero nunca pasó por el Congreso. impuestos, haría impositiva, electoral y me falta una Penal. más, y penal no Penal. se puede hacer por decreto. Volviendo a la plaquita, Flor, me doy el segundo punto, que es jubilaciones. Sí. Eso de frenar la ley de movilidad y empezar a hacerlas por decreto, los aumentos, ¿es para ganarla la inflación mensual? Bueno, lo que ocurre ahí... Porque esto- si hay una reducción del gasto, no lo veo, creciendo. Vos lo que tenés hoy en Argentina es una ley que actualiza las jubilaciones, pensiones, también los planes sociales, cada 3 meses en base a un índice que ya está planteado, que es una ley que se aprobó en el Congreso. Pero ¿qué pasa? Como siempre decimos, si vos querés tocar el gasto público, era obvio que se iba a tocar esto. ¿Por qué? Porque el principal gasto del Estado son justamente las jubilaciones, las pensiones y todo lo que tiene que ver con el gasto del ANSES. ¿Qué es lo que se espera que pase? Y de nuevo, solo vimos un detalle en el tuit del Ministerio de Economía, así que no tenemos mucho mayor detalle, pero sí hubo ayer varios economistas que estuvieron citados por Luis Caputo en el Ministerio de Economía, les dieron algunos detalles más, no tanto periodistas, sino más bien economistas y tuiteros que fueron convocados al Ministerio de Economía, poquitos periodistas ahí para hacer algunas preguntas, y lo cierto es que ahí explicaban esto. Como vos tenés uno de tus principales gastos del Estado, que son las jubilaciones, se congela la fórmula. Esto ya lo hizo Alberto Fernández durante su primer año de gestión. Se congela la fórmula y los aumentos se dan, pero por decreto, es decir, de forma discrecional. Es decir, mi ley pasan 3 meses y dice la inflación fue tanto, quiero aumentar a los jubilados igual que la inflación, firmó un decreto. Ah, ok. Y ahí hay un punto que hay un ajuste que se puede hacer que en realidad es sin hacer nada.
es como con la fórmula actual, las jubilaciones perdían contra la inflación por goleada, porque estaba atada a ingresos y los ingresos venían perdiendo contra la inflación por goleada. Lo que se hacía se complementaba con bonos. Sí. Esos bonos eran discrecionales, es decir, este gobierno puede decir, bueno, el mes que cuando siga la nueva actualización de la fórmula, bueno, se actualiza esto, pero yo los bonos no los doy. Claro. Sí, lo llamativo es que esta fórmula actual, como fue diseñada, que es una ley que aprobaron en este gobierno, con la inflación creciendo, que es lo que va a pasar ahora, si mantenías la fórmula, licuabas el gasto. Es decir, era perjudicial para los jubilados, pero era bueno si querés ajustar el gasto público. Entonces, lo llamativo es que lo hagan ahora y no en un tiempo cuando justamente, si en algún momento empieza a bajar la inflación, ahí sí esa fórmula te iba a generar un problema porque la fórmula mira para atrás. Siempre por ahí es muy gradual, ¿no? No, veremos si esto es porque... que se licúe por inflación. No, veremos si efectivamente es para beneficiar a los jubilados. No sé, digo, pienso positivamente en un sentido, digo, che, si seguían con la ley de movilidad, iba a ser peor. Vamos a hacerlo por decreto y vamos a estar más arriba. Ojalá, pero no lo sabemos porque no se anunció. Seguimos en la placa, Flor, y estabas en el tercer punto que tiene que ver con suba de impuesto país y retenciones. Sí, lo que es el pragmatismo, ¿no? Porque se dijo, antes de subir impuestos me corto un brazo, bueno. Lo tenemos para escuchar, me parece, al Milei diciendo ese, Nuevos impuestos, efectivamente aumenta el impuesto país, decíamos, y aumentan las retenciones para todo. Ayer yo vi varios comunicados de empresas que decían, bien, Caputo, las nuevas medidas, todo muy a favor. Agarrás un empresario hoy y lo primero que te dice es, pero el tema de las ¿cómo me van a poner retenciones? Todo lo que es minería, energía, que por ahí pagaban 4% de retenciones o nada, pasan a pagar 15%. Quizás esos empresarios le habían creído a este Javier Milei. Milei promete no subir impuestos y puede bajarlos y qué otra cosa, Milei. No subir impuestos, no crear nuevos. Y si es posible, haré todo lo posible para bajarlos. Bueno, esto queda acá, sino que Dios y la patria os lo demanden. Lo firmamos en vivo, es el compromiso de Milei para los argentinos. Ahora vamos a mostrar la firma. Si no, dijo que le tiren piedras. Quiero que sepan que voy a respetar el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y que antes de bajar un impuesto me voy a cortar un brazo. Así es que, ¡viva la libertad, carajo! Hay un inconsciente, sí, Néstor. Le juega un inconsciente que dice antes de bajar, pero sabemos que el objetivo era decir antes de subir, ¿no? Freud sería un festín, ¿no? Freud está así, acostado, o por ahí cuando sol. Decía que no los iba a subir, decía yo no los voy a subir. Ahora por Toto Caputo no puedo hablar. Claro. Bueno, es un poco lo que dijo Villarroel. De las medidas de Caputo no tengo nada para opinar, como si no fuesen de un gobierno. Vamos al último punto, Florius. Sí, con esto terminamos. También se viene una moratoria y un blanqueo de capitales. Y el tema subsidios, que es un gran signo de preguntas porque ayer quienes estuvieron en el Ministerio de Economía les decían quita de subsidios desde febrero. Hoy Adorni, el vocero presidencial, 1 de enero, claro. dijo desde el 1 de enero. Más que la duda del cuándo, el tema es el cómo. Porque vos hoy tenés 2/3 de la sociedad que pagan muy poco del costo de la tarifa. 2/3, es decir, la gran mayoría. Y ahí vos sí tenés hoy 1/3 que paga la totalidad, sobre todo en electricidad, en gas no. Pero después tenés 2/3 que no, y ahí tenés, sí, un montón de gente de sectores vulnerables que posiblemente ahí se mantengan los subsidios, pero después tenés gente de ingresos medios que no les sobra nada, y mucho menos ahora. Así que más que el cuándo, la gran duda es el cómo. Buena información como siempre, Flor, gracias. Me voy al living con nuestro invitado porque está Federico Storani, dirigente de la Unión Cívica Radical. Gracias, Federico, por haber venido. ¿Cómo estás? Bien. Quiero comenzar preguntándote por el tema de lo que estamos hablando justamente, inflación, hiperinflación, esta posibilidad de que haya 15.000%, como ya dijo Milei y Caputo. Vos, tenés una larga trayectoria como dirigente, incluso durante hiperinflaciones. ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué sentís cuando se banaliza un poco incluso el tema? Bueno, una gran irresponsabilidad. Primero porque sí voy a coincidir con algunos que dicen que esto no tiene nada de nuevo, absolutamente nada de nuevo. Le sacás una coma, le corres una coma y están los titulares de algunos diarios del 76, donde anunciaban en primera plana exactamente más o menos las mismas medidas. Me refiero a Martínez Dios, ¿no? Pero antes escribe Bacena y posteriormente también algún otro. Es un plan de ajuste ultra ortodoxo. Pero tampoco es un plan, sino que como se ha calificado es un conjunto, en eso estoy de acuerdo con la CGT, de medidas desordenadas hasta aquí,
muy de ajuste, pero que no hablan de la integralidad de un plan. Lo que sí queda clarísimo es que este ajuste no lo paga la supuesta casta, este ajuste lo paga en primerísima medida la clase media. Con la eliminación de los subsidios, por ejemplo, y con el aumento de las tarifas, impacta de lleno en la clase media, con un criterio típicamente conservador. Es como la dama de beneficencia que le da libertad de acción para que el más grande de la torta haga su libre albedrío, por ejemplo, la obra pública, que será donde sea rentable, esa es la lógica del capital. Donde no sea rentable, que la haga Magoya, es decir, el camino vecinal no lo va a hacer nadie, la gente se va a joder, para ser claro en esto. Y donde sea rentable y se cobren altísimos peajes que recuperen rápidamente la inversión y luego tengan un alto nivel de rentabilidad, eso se va a hacer. Durante la campaña se dijo que todo esto que ahora estamos hablando sobre hechos ya informados era campaña del miedo. Bueno, no es del miedo, esto es lo que se está anunciando, porque si además eso lo acompañas con una apertura de la economía, desprotegés a las pequeñas y medianas empresas, que al producir una importación masiva no van a tener posibilidades. Además, empecemos por lo principal, ya se produjo una brutal devaluación. La devaluación superó el 100%, ¿no? Sí, sí. 118. Por lo tanto, además, si le agregás los impuestos países, más aún todavía. Pero a lo que yo quiero focalizarme es que luego tenés la clase media que soporta esto y como si fuera una cuestión de beneficencia, esto de duplicar la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Sí, que tampoco sabe cuántas veces y por cuánto tiempo. Pero no lo sacás de la situación que está, claro, ni loco. Eso de generar el trabajo genuino, crear las condiciones, hacer un trabajo responsable, nada de eso estaba. Vamos a ver si en los próximos días, pero eso en las primeras medidas no están. Está absolutamente ausente. Este es un ajuste ortodoxo que paga principalmente la clase media, que simplemente hay alguna beneficencia, no se puede decir otra, limosna diría yo, de una mesa atendida para los ricos, fundamentalmente, para los dueños de la torta, y libre albedrío para que puedan hacer y disponer con los negocios más rentables de la Argentina. Nico. Federico, hay una palabra que surge siempre que hay un cambio de gobierno y sobre todo si el espacio político, el partido que llega al gobierno no tiene mayorías parlamentarias, que es la palabra gobernabilidad. Que hay una responsabilidad del resto de los espacios políticos de darle gobernabilidad. ¿Qué es dar gobernabilidad? Condiciones para que un gobierno pueda funcionar. En otros lados se denomina, digamos, con un aditamento positivo, gobernanza. La buena gobernanza es cuando un gobierno no solamente tiene condiciones de gobernabilidad, es decir, posibilidades de llevar adelante un gobierno, sino que además lo hace razonablemente bien. En este caso va referido al término gobernabilidad puro, es decir, posibilidades de que tenga capacidad de gobernabilidad, es decir, de tomar algunas medidas que estaban en su propuesta, en su programa. O sea, perdón, te detengo ahí, digamos, entonces, dar gobernabilidad en este caso sería, voy a tratar de ser lo más específico posible, entender que detrás de la plataforma que sacó la mayor cantidad de votos había una serie de propuestas y dar gobernabilidad es acompañarlas incluso aunque no formen parte de tus propias ideas. Desde mi punto de vista eso sería una mala interpretación, porque vamos a tomar el tema tal cual está planteado. Se habla de una ley ómnibus o un paquete. Yo tengo todo el derecho, y he sido legislador muchísimos años, a ese paquete, si me viene armadito, y con un moñito arriba, desatar el moño. Y ver qué hay adentro. Por supuesto, quiero ver responsablemente, porque yo tengo un mandato tan legítimo como el de cualquiera, represento al pueblo. En realidad la soberanía no es un concepto divisible, se compone integralmente por la mayoría y por la minoría. Todos tienen una soberanía y una representación de carácter popular, ¿no? Razón por la cual existe una mayoría, por supuesto, pero para eso está el Parlamento, para buscar los consensos que generen la mayoría o los consensos, y eso sería gobernabilidad en términos de poder hacer lo que quieren. Ahora, si yo fuera responsable, como debo ser como diputado, abro el paquete y miro, digo, esta cosa sí me parece bien, me parece razonable, esto no me parece razonable. ¿Y qué crees que va a hacer el radicalismo?
Yo creo que responsablemente tiene que abrir el paquete. No puede aprobar a paquete cerrado lo que le mande el gobierno, mucho menos cuando ya arrancó con un mensaje como el que acabamos de ver de Caputo, que dice de Caputo, en realidad es el mensaje del gobierno. Pongámoslo más claro. El discurso fue corregido varias veces porque se anunció que estaba grabado y que se iba a dar, y después que había correcciones de último momento. Eso lo supimos absolutamente todo porque tuvimos todo el tiempo pendiente de todos los medios, aún los más partidarios del gobierno que acaba de ser elegido. Y esa desinteligencia existió porque quisieron meter y contrabandear alguna cosa que sigue con la cuestión política del tema de la casta, cuando en realidad lo que han hecho es contubernio. Porque el pacto de Acasuso es un... contubernio se define como un acuerdo con fines espurios o un acuerdo o un pacto con fines censurables. ¿Cuáles son las contraprestaciones? Las contraprestaciones están apareciendo en este momento. La integración de cargo. Este no es solamente el gobierno de Milei. Este es el gobierno de Milei, de Macri, de Bullrich, de Schiaretti, de Randazzo y unos cuantos más. Todos están en ese paquete. Que no se hagan los giles, porque todos son corresponsables de lo que aquí en más se haga. Y está bien. Por primera vez, de última, se constituye un grupo conservador, una derecha dura, diría yo, con sesgos autoritarios, y está la gran posibilidad del otro lado de constituir una alternativa. Vos lo que decís... mucho más claramente orientada a una sensibilidad popular. Escuchándote, Federico, lo que pienso es que se debería desarmar Juntos por el Cambio tal como lo conocemos y transformarse por un lado en La Libertad Cambia, con un PRO integrado, con un peronismo cordobés, y el radicalismo quizás con la coalición cívica por otro lado. De hecho ya ocurrió. Patricia Bullrich, cuando fue a abrazarse casi menos de 24 horas después de haber perdido la elección, cuando ganó el balotaje Milei, era presidente del PRO. Y Mauricio Macri supuestamente el líder del PRO, no nuestro. Por lo tanto, en la práctica eso ya no existe. Podrá haber una liga de gobernadores que en todo caso intenten defender sus intereses, porque dicho sea de paso, también entre las medidas anunciadas es un recorte muy fuerte hacia los gobiernos de provincia, ¿no? Que también hay que ponerlo sobre la mesa, porque algunos jugaron ahí. Entonces hay que ver ahora cómo reaccionan. Pero no se hagan los distraídos, porque jugaron fuertemente ahí. Por lo tanto, también son responsables de las cosas que están pasando. Ahora, eso hace una nueva posibilidad de un emblocamiento diferente. Vos tenés eso, que no hay que dejarlos que se aparten, que queden juntos, y tenés la posibilidad de generar una alternativa que vaya equilibrando, controlando el poder y generando a su vez una alternativa hacia el futuro. Eso es el buen juego de la democracia. Equilibrio, control y alternancia en el ejercicio del poder. Néstor. Cuando usted habla de desatar el paquete, yo imagino que del otro lado le van a decir, bueno, este es un paquete y viene con lo que le gusta y con lo que no le gusta. Para llevar adelante este plan de gobierno es necesario el paquete completo. Si me lo descuartizan, entonces no puedo llevar adelante el gobierno, ergo no tengo gobernabilidad. ¿Qué es lo que haría frente a un escenario de esa naturaleza? No, hay cuestiones que no tienen el mismo peso. Supongamos, recién pusieron ustedes una placa donde decían, bueno, sabemos qué va a pasar o no con las jubilaciones. No sabemos todavía, entonces ¿por qué vamos a adelantarnos? Se dice, la movilidad no va más, se va a ajustar por decreto. ¿No es así? Por lo menos de lo que anuncia el ministro. Pero no sabemos si va a ser para bien o para mal conforme vaya la inflación. Lo que tenemos clarísimo es que se anuncia un escenario catastrófico, a lo mejor para luego poder exhibir como grandes logros que no sea tan catastrófico. Lo que se dijo como gran título es estanflación. Esto es la contracción del término estancamiento con altos niveles de inflación, ¿no? Eso es recesión económica. Si vos tenés un trimestre continuo de baja la actividad económica, es decir, caída del producto, caída de la demanda, caída de la inversión y caída de toda la actividad económica, que eso va acompañado de desempleo, de despidos y demás, estás en un escenario de recesión. Si eso va acompañado de un periodo largo de alta inflación, casi rozando la hiper técnicamente es cuando supera el 50% mensual también por un periodo. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero están anunciando que en 2 meses es 60. ¿No es así? También son palabras
de algunos funcionarios. Por lo tanto, yo tengo que prender algunas luces amarillas, más bien tirando a rojos, porque eso puede producir un efecto de fragmentación de la sociedad colosal, como ya ha ocurrido en la historia de otros países en la humanidad. ¿Y en la Argentina se puede comprar algo en algún momento, crees vos, con un 2001? No, porque el 2001 tenía una trampa montada que había que desmontar, que era la cuestión de la convertibilidad. Y la cuestión de la convertibilidad, que había sido un instrumento que en el corto plazo logró bajar la inflación, en el mediano plazo se convirtió en un corset a políticas de crecimiento y de desarrollo, porque requería de dólares de ingresos que no ingresaron, el famoso megacanje, etcétera, etcétera. Pero se pudo salir y se pudo salir con mucha espalda política. Es una de las cosas que yo reivindico. En ese momento hubo dos grandes actores políticos, Raúl Alfonsín y Duhalde, que en todo caso hicieron un gobierno de coalición, salida de la convertibilidad. Remes-Lenikov hizo el trabajo de salir de la convertibilidad e inauguró un periodo virtuoso de crecimiento con la baña, ¿sí o no? Eso es así. Entonces, por supuesto que eso era otro camino, no es que esta sea la única alternativa. Eso lo ¿Hoy no es el único camino que hay entonces? Absolutamente no lo es, no lo fue nunca. Esto es un ajuste exactamente como los ajustes que históricamente hemos vivido con la dictadura, con el gobierno de Menem y también con el gobierno en su momento que derrocó a Arturo Illia con Krieger Bacena como ministro de Economía. ¿Qué va a pasar en el plenario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical el viernes? Porque digo, ¿el nuevo presidente puede marcar un rumbo también dentro del partido? Bueno, sin duda que sí, pero tiene que tener, de mi punto de vista, cualquiera que sea ungido presidente, yo creo que hoy tiene mayores chances Martín Lustó de ser presidente del Comité Nacional del Partido, tiene que plantarse en una idea clara. La idea clara es que, como lo decía Raúl Alfonsín, nosotros abrevamos de un pensamiento socialdemócrata moderno. Y el discurso de Parque Norte, que todavía está vigente, es eso. En todo caso, si luego puede haber niveles de convergencia con quienes abrevan de un pensamiento social cristiano, mejor. Porque acá ya se juntó todo lo que podría decir el aspecto más duro de lo conservador y más bien de derecha con sesgo autoritario que puede existir en la Argentina. Puede haber todavía más. Claro, pero que son los que gobiernan hoy, decís vos. Exactamente, y hay que generar una alternativa hacia futuro. Y, perdón, Dale, Nico. ¿Y dentro del Partido Radical no hay sectores que simpatizan con esa línea? Incluso dentro de los propios bloques que conforman el radicalismo, las dos cámaras. Sí, por supuesto. Por eso es que yo creo que lo que hay que separar es la paja del trigo, claramente, también en los partidos. Pasa en el peronismo y pasa en otros lados. En todos los partidos este debate atraviesa transversalmente. Y es una oportunidad de poner las cosas claras, de polarizar correctamente, que en definitiva sería bueno para el sistema político argentino. Bueno, tener un sector fuertemente conservador con recetas neoliberales, que no son nada nuevas, que son de la admirada Thatcher, que son del admirado Reagan, que son el consenso de Washington con su decálogo de recomendaciones, flexibilización laboral a ultranza y privatizaciones a como dé lugar, incluso con corrupción, como ya pasó. Bueno, esos son parte de un esquema. Y nosotros somos parte de otro esquema. Y tenemos la oportunidad de eso transformarlo en un vehículo político. Voy a intentar verbalizarlo alfonsino, recordarlo. Un tercer movimiento o una tercera etapa de un movimiento que incorpore lo mejor de cada uno, pero con esa línea, con ese anclaje. Si decías tercera posición, estaba citando a otro, me parece. No, tercera posición estaba referido al escenario internacional. Sí, sí, sí. Y que después fue sustituido por el movimiento de países no alineados, al cual, dicho sea de paso, el gobierno de Alfonsín adhirió al movimiento de países no alineados. ¿Dónde busca la identidad del radicalismo? Porque este parece un escenario posible para un resurgimiento, hasta favorable, con un peronismo que acaba de sufrir una derrota electoral muy dura, con un gobierno de Javier Milei muy corrido a la derecha. El radicalismo parece tener ahí un caldo de cultivo donde volver a crecer. Ahora, cuando uno mira el escenario, no es lo mismo Lustó que Cornejo, no es lo mismo Lustó que Morales. Entonces, ¿dónde busca la identidad del radicalismo?
Bueno, en el último tiempo hay un acuerdo bastante cercano entre Lustó y Morales y yo creo que sí, evidentemente no es lo mismo que el denominado Grupo Malbec, en todo caso, del radicalismo. Que ese grupo, claramente, yo creo que con el planteo de libertad de acción, muchos le dieron una mano a la Libertad Avanza y al propio Milei. Y otros, públicamente, me incluyo, optamos por una cuestión diferente. Públicamente lo hicimos también. ¿Por qué? Porque entendíamos que de última, si el rol que nos había asignado la sociedad era de oposición, preferíamos oponernos a un esquema determinado y no a otro que era un salto al vacío como realmente está ocurriendo en este momento. ¿Te decepcionan algunos radicales hoy por hoy, prácticamente hablando como si fuesen de la Libertad Avanza? Creo que no son radicales, porque han sido derrotados en una batalla cultural. ¿Qué radical es el que puede aceptar que le digan que el primer populista en la Argentina y el que inició la decadencia es Hipólito Yrigoyen? El que no salta es radical, fue... decían en el cierre de campaña de Milei. O el que no salta es un radical. Yo hago una joda, digo, se levanta a la mañana, le pega con un punching ball a la cara de Alfonsín, después salta a la soga gritando el que no salta es un radical, permanentemente dice Irigoyen es el primer decadente y populista, Alfonsín fue el peor gobierno de la historia, a pesar de que yo creo que haya sido el mejor, y justamente se dice eso por haber tenido el coraje de juzgar las juntas militares, entre otras cosas, y después se mira al espejo y dice, soy radical, pero tengo el síndrome de Estocolmo. Está cautivo desde el punto de vista cultural, y lo que hay en este momento, vamos a ponerlo como corresponde, acá hay una profunda batalla cultural en la cual hemos sido derrotados, me incluyo. Hemos perdido momentáneamente, porque también podemos, si hacemos todo el esfuerzo, revertir la situación de esta batalla cultural, pero no hay que hacer ningún tipo de concesión, y eso no significa poner palo en la rueda y no facilitar la gobernabilidad, significa anclarse en lo que son las más genuinas vertientes de lo que es el pensamiento socialdemócrata en nuestro caso, y otro será social cristiano, claro, pero que están mucho más cercanos a una sensibilidad social y una defensa de lo nacional. Yo ni siquiera creo que este gobierno que ha surgido sea nacionalista. Nacionalista en todo caso es Bolsonaro, que es uno de sus... Trump es nacionalista. Trump es nacionalista. Abascal es nacionalista, que son todos amigos de Milei de todas maneras. De Vox en España, ¿no es cierto? Sí. Meloni es nacionalista en Italia. Esto es un conjunto de individuos en un territorio, porque hacen a ultranza un planteo individualista. Por supuesto que lo van dejando de lado. Cuando la definición de nación elemental son los lazos más estrechos de solidaridad entre los miembros de una comunidad. Eso no existe. Claro. No hay proyecto de nación. Federico, te invito a que te quedes, porque Nico Fiorentino nos va a contar qué pasó hoy en el Senado, donde el radicalismo también, Nico, cumplió un rol importante. Lo que pasó fue la victoria de Victoria, si lo podríamos nombrar de alguna manera, porque la vicepresidenta y presidenta del Senado por ese cargo, Victoria Villarroel, se llevó con apenas un bloque de 7 senadores un triunfo desde lo político que se podría interpretar de otras maneras desde lo institucional, y ahí nos vamos a meter. ¿Qué es lo que pasó? Se convocó a una sesión, convocó Victoria Villarroel a una sesión en el día de hoy. Ahí aparece un primer dato. ¿Se podía sesionar hoy? Teniendo en cuenta que, desde el punto de vista constitucional, las sesiones ordinarias terminaron el 30 de noviembre y las sesiones extraordinarias no fueron convocadas por decreto, es decir, hoy se dio una sesión fuera de todo registro, digamos. Pero ocurrió. Pero ocurrió. De hecho, Victoria Villarroel, como tenía el número con un acuerdo alcanzado con la UCR, con el PRO, con algunos bloques provinciales vinculados al peronismo, que venían de ser aliados del Frente de Todos hasta hace una semana, consiguió una mayoría, además tan sólida, que dijo, bueno, votemos a ver si la sesión esta es legal o ilegal, y votaron y efectivamente dijeron que era válida. Pero fíjate cómo lo decía hoy José Mayans, presidente del bloque peronista. Hemos constituido una nueva mayoría que nos parece, bueno, perfecto, esta nueva mayoría para convalidar esto que el pueblo argentino no votó. Porque el pueblo argentino no votó esto porque esto nosotros ya vimos. Esto ya vimos con Martínez de Oz, ya vimos con Macri y ahora vemos con Milei potenciado. Y ahora vienen con esta nueva mayoría a desconocer, ¿verdad?, y establecer en una sesión que es absolutamente
ilegal, ilegítima e inconstitucional con una resolución, ¿verdad?, tratando de determinar cómo va a trabajar el Parlamento sin la participación de lo que vendría a ser la primera minoría. A ver si se entiende, se armó una mayoría circunstancial que no funciona con un interbloque ni nada, fue solo por hoy, se juntaron 39 senadores, se pusieron de acuerdo. Entre esos, digo, está La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y algunos bloques provinciales y resolvieron muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, empoderar a Victoria Villarruel para que haga la distribución de comisiones, algo que es muy importante, nosotros lo venimos contando acá, quién preside cada comisión, cómo se compone cada comisión. Es una facultad que, hay que decirlo, tradicionalmente se le da a la presidencia de la Cámara, pero el punto clave es que al presentarse todos juntos, como si fuesen una sola cosa, lo que hacen es quedarse con más lugares en las comisiones después. Es decir, los lugares por donde tienen que pasar los proyectos y tienen que generar mayorías. Otra cosa que pasó hoy es que se votaron las autoridades, algo que tampoco se puede hacer por reglamento, esto es un tecnicismo parlamentario, Federico lo debe conocer, que tendría que convocarse una sesión preparatoria, que en realidad el 24 de febrero, no ahora, se votaron autoridades. Primer dato, y esto tiene mucho que ver con la disputa política que hay entre Victoria Villarruel y Javier Milei. El candidato que tenía Javier Milei para la presidencia provisional del Senado, que a usted, señora, a usted, señor, debería importarle porque es el tercer lugar en la línea sucesoria, era un formoseño, se llamaba Francisco Paoltroni. Bueno, Victoria Villarruel decidió cambiar ese nombre, entendemos que con connivencia de algunos sectores del peronismo, y lo que terminó ocurriendo fue votar a otra persona, votar a otras autoridades. Pero hay un dato más que yo quiero que lo veamos, aunque la producción me mate, y es una denuncia que hizo Juliana Di Tulio respecto a lo que pasó ayer en una reunión con jefes de bloque. Por favor, veámoslo. Ayer, adelante suyo, presidenta, y adelante de todos nosotros, los presidentes y presidentas de los bloques, se negociaron despachos y cargos para bajar a esta sesión. Ese es el nivel al que está llevando a este Senado esta administración. Adelante, y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Por si no escucharon, se les pasó por alto lo que dice Di Tulio, es que ayer en la reunión, para hoy conseguir esa mayoría que yo les conté, se repartieron despachos, se repartieron contratos e incluso se habló de guita. ¿Te sorprende maniobras como esta en el Congreso, Federico? Un poco sí, porque no respeta una tradición, que era de una búsqueda de consensos básicos que parece que se rompen. Y además huele mucho más a lo que ya califiqué, contubernio. Esto es casta pura, esto es contubernio, es peor que la casta. Esto está lejísimo de combatir una casta. Vuelvo a repetir, un contubernio, que era una expresión que usaba Hipólito Yrigoyen, tan remanido en los últimos tiempos, es un pacto o un acuerdo con fines espurios, con fines censurables. Esto es fines censurables porque no está respetando, digamos, una distribución equitativa y proporcional conforme ha sido la voluntad popular. Federico, gracias por haber venido, fue un placer. Hacemos un corte muy breve, ya venimos. Amamos hacer televisión pública. Gobernadora, ¿usted quiere o no quiere ser presidenta? Política. Madame es una caja de sorpresas, ¿eh? Me encantaría ser recordada como una caja fuerte. Intriga. Estás jugando con fuego, Jacqueline. Tus socios son gente de temer. Yo también, John. No lo olvides. Traición. Me confundí. No te confundas. Está muy bien que seas rápida, pero trata de no confundirte. Madame Requino. Jueves, 22 horas. Televisión pública. Llegan las fiestas y en Coto nos llenamos de alegría. Porque tenemos mucho para brindar, pero mucho más para seguir brindando. El espíritu de las fiestas está en Coto. Voy a dar una vueltita y vengo. Pará. Mirá que hoy tenés promo con el banco y encima la acumulás con la de modo.
¡Wow! Mirá todo lo que llevo borrado. Modo, la billetera de los descuentos. YPF. ¿Por qué el día a día tiene que ser tan día a día? Cuando podés exprimir la tarde y añadirle una pizca de emoción. Hagamos que sea magnífico. Tanqueray. Nadie imaginaba que un Mustang podría ser eléctrico. Nadie imaginaba que un eléctrico podía ser un Mustang. De 0 a 100 en 3.7 segundos. Nuevo Mustang Mach-E. El único eléctrico que es un Mustang. La inteligencia encuentra el camino. En Navidad, los clientes siguen con la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? Por eso, hacela fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, billeteras virtuales y ofrece promociones y cuotas. GetNet. Cobra sin vueltas. Desafiamos a Ana a poner a prueba la protección superior de Rexona 72 horas en su clase de baile. Veamos si Ana muestra marcas de transpiración en sus axilas. Protección comprobada. Rexona 72 horas. Protección superior que no para. Llegó la nueva pelota YPF Messi, que te va a recordar algo que te viene muy bien recordar. 4 horas. ¿Pero de dónde traen la grúa de Ushuaia? No puedo... Tranqui, sos campeona del mundo. Gracias, Leo. Chicos, a jugar. Dale, que sos campeón del mundo. Vení a YPF y canjea la nueva pelota por tus puntos Serviclub, solo desde la app. Qué lindo es ser campeón del mundo. Descargate la app de YPF. Ay, ¿te tiro un dato? Si pasás tu sueldo a BBVA tenés un montón de beneficios en supermercados y combustibles. Encima te dan un premio de bienvenida para que te compres lo que quieras. No nacimos para estar solos. Desde lo más profundo de nuestro ADN, algo nos impulsa a conectar. Porque cuando experimentamos la vida juntos, todo es mejor. Somos el vodka número 1 del mundo. Smirnoff. Mezclados, somos más. Déjate sorprender por ED Makeup. Con la línea de maquillaje hipoalergénica, dale play al make-up y expresate a puro color con las últimas tendencias en productos de máxima calidad a un precio increíble. ED Makeup. Conseguilos online y en farmacias y perfumerías de todo el país. Podés disfrutar de cada segundo de tu viaje, aunque tu viaje dure algunos segundos menos. De 0 a 100 en 3.7 segundos. Nuevo Mustang Mach-E. El único eléctrico que es un Mustang. La inteligencia encuentra el camino. Llegaron las fiestas a Coto. Hasta el jueves 14, solo en nuestra tienda online, sumate a nuestras noches digitales. Hay más de 8.000 productos en súper oferta. No te las pierdas y adelantá tu regalo de Navidad. Coto. Seguimos en Desiguales y estamos con Julián Moreno, presidente de APYME, porque las pymes, las empresas argentinas pequeñas, y en este caso principalmente Julián, hoy por hoy empezaron a decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos adelante? Sí, veníamos medio trastabillando, pero bueno, veníamos. Y la verdad que los anuncios de ayer nos muestran el precipicio ahí. Digamos, estamos, la verdad que
por las dos puntas, ¿no? El incremento de costos con la devaluación, con el tarifazo que se vendrá en enero y el deterioro total del poder adquisitivo de los trabajadores que son nuestros clientes, ¿no? En definitiva, que van a tener que afrontar la quita de subsidios en tarifas, en transporte, digamos, con un incremento de desempleo que ya está anunciado de alguna manera, ¿no? Con la obra pública, con lo que van a sacar de trabajadores del Estado. Todo es achicamiento del mercado e incremento de costos. O sea, es el peor de los mundos que tenemos por delante. La verdad que muy preocupados porque no sabemos en qué situación, dónde termina esto, digamos. Porque tampoco es que decís, bueno, esto había que hacerlo, como dice, digamos, el mensaje oficial. ¿Hasta cuánto? ¿Cuándo es que hay que esperar? ¿Qué valor estamos buscando para que esto vuelva mágicamente también, ¿no? ¿En el medio pueden cerrar? ¿En el medio puede haber despidos? Muchísimos despidos ya está habiendo. El tema de la obra pública, que ya se anunció, muchas empresas que hacen obra pública no tienen asegurado el cobro de sus certificados de los que ya se venían trabajando y directamente, dado que la UOCRA es un gremio de alguna manera que tiene un sistema muy precario, digamos, de flexibilización laboral, digamos, que podés despedir casi automáticamente sin demasiado costo, ya eso está aplicándose. Y eso está achicando el consumo, el mercado, lo estamos viendo todos los días. Pero lo de ayer fue un sablazo al medio del alma pyme, digamos. Hay una teoría que de hecho la dijo Diana Mondino hace solamente un par de días y es, bueno, con el aumento de precios y demás va a haber baja demanda, con lo cual no le va a quedar otra al empresario, al industrial, al que vende, que bajar los precios para efectivamente comercializar. ¿Esa rueda crees que puede funcionar? No, que bajar la persiana, digamos, le queda, porque si le aumentás los costos, si le sacás el mercado, por más que regales la mercadería o el costo, no vas a tener a quién venderle. No existe eso de que, bueno, porque si uno, no es que una pyme pone el precio que quiere, mientras haya alguien que lo compre, lo sube, entonces ahora hay gente que no va a haber gente que lo compre, entonces, bueno, lo tiene que bajar. El costo, la diferencia entre el costo y la venta es muy chiquitito. Entonces, si a vos te suben los costos, si ya no vendías, con costos mayores vas a vender menos. La verdad que es bastante infantil. De hecho, el mensaje del ministro ayer fue infantilicista, digamos. Le hablaba como a chicos de la primaria y realmente cuando vos analizás las medidas parecen realizadas, analizadas, desarrolladas por chicos de la primaria. Porque sumar y restar, sabemos todos, digamos. Para llegar al déficit, sumamos y restamos para que dé cero. Ahora, los que estudiaron economía, se supone que están años estudiando para resolver los problemas de la sociedad sin llegar a estas medidas. O sea, acá hay evidentemente un desinterés por resolver los temas de la sociedad, que básicamente son los argentinos que vivimos dentro de nuestro país, ¿no? Acá hay un mensaje que evidentemente, y más por la falta de detalles que hubo en el mensaje, que son títulos para el mundo financiero, básicamente, entiendo yo. ¿Qué es lo que tendría que ajustarse para vos para que efectivamente las pymes no terminen cerrando? Me refiero a un refuerzo en los salarios para que la gente siga comprando, me refiero a algún subsidio también para empresas y fábricas que en caso de que quiten absolutamente todo de la energía se les van a ir muy altos. Sí, lo que pasa es que con este panorama evidentemente no va por ahí, este gobierno no tiene ningún interés. Vos pensás que aumentaron el costo, digamos, el impuesto para las exportaciones industriales. ¿Cuál es el sentido? Exportaciones industriales es, primero que hay muy pocas pymes que exportan industrialmente y además que una vez que llegaste al mercado internacional, pudiste colocar tu producto afuera, lo tenés que cuidar como si fueran un bebé porque es muy difícil llegar y realmente genera un beneficio importante para Argentina porque un producto industrial tiene mucho conocimiento embebido. Ponerle un impuesto a esa exportación es directamente quitarla del mercado internacional a ese pyme que está exportando. Y después el día de mañana querer volver, el desarrollo de un producto que llega al mundo a través del comercio internacional cuesta décadas de desarrollo comercial, viajes, convencimiento, producto, calidad. Cuando te quitan ese mercado porque se les ocurre aumentar un impuesto es un daño enorme y no tiene sentido fiscal, ahí no hay nada para recaudar. ¿Y por qué crees que lo hacen entonces? Mira, no se entiende desde la lógica de alguien que defiende los intereses de los argentinos. Se entiende, si querés, como un listado de puntos para evitar el desarrollo del país, sinceramente, para primarizarlo al mango, para convertirlo en un país donde la gente sobra y básicamente lo único que van a tener dólares van a ser los exportadores de productos primarios. Porque no hay ningún interés
en fomentar el desarrollo industrial de este país. De hecho, en la campaña nunca lo dijo. Nosotros tratamos de advertir esta situación porque jamás hablaron de pymes, jamás hablaron de industria. O sea, era evidente que iban a ir por este lado, pero ahora pensamos que iban a tener mínimamente la cintura política para no hacer esto en diciembre. Va a haber gente que no va a tener con qué brindar Navidad. Faltan 10 días para Navidad. La verdad que hay una insensibilidad sobre los efectos de estas medidas que sobrepasa todo lo imaginable. Flor. Sí, ¿cómo estás viviendo en estos días? Llegabas a la pyme y qué pasó después de las medidas, de los anuncios, qué va a pasar los próximos días. Y todo el mundo está preocupado porque sabe que implica menor actividad. Ya lo estamos viviendo con lo que te contaba, ¿no? Los trabajadores que quedaron en la calle con obra a partir del cierre de la obra pública, ya es una cantidad de trabajadores que están buscando trabajo, con lo cual deterioran, digamos, las negociaciones con los trabajadores existentes, bajan sus salarios. El efecto, digamos, se encadena hacia un deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores. Ni hablar lo que se viene con el boleto, con la tarifa, con los precios, ¿no? De ayer a hoy aumentó la carne del 40 y pico %. O sea, el efecto sobre los trabajadores es mortal. Y sobre las pymes es exactamente lo mismo, digamos. Nosotros no vamos a tener que vender nada, no va a haber nadie que venda una remera o un par de zapatillas, porque la gente va a tener que gastar sus ingresos en comer y viajar, te diría. Porque cómo viene la mano, ¿no? Por eso hablo, me preocupa mucho el nivel de insensibilidad. O sea, ¿cómo le hablas a un tipo que realmente no tuvo la sensibilidad de pensar que faltan 10 días para Navidad? ¿Qué le voy a ir a pedir? Un subsidio de la energía, ¿no? ¿Tenés que bajarme un impuesto? Evidentemente no le interesamos. ¿Y cuál va a ser el interlocutor de las pymes ahora? Digo, hay un secretario, no sé, de industria, Flor, ayúdame, o un secretario pyme. De hecho, había uno hasta hace poco en la gestión de Sergio Massa. Sí, claro, pero, digamos, obviamente nos pasa, un poco sentimos como nos pasó con el macrismo, ¿no? La verdad que las veces que fuimos a hablar con el secretario pyme en la época de Macri, era como que te invitaban a un café, te sonreían y te decían, bueno, esto me sobrepasa. O sea, no hay nada para... Nosotros, no hay demasiadas políticas pymes a desarrollar cuando ya la base que tiene que ver con el ingreso de los trabajadores está detonada. Si vos detonás el ingreso de los trabajadores, en las pymes no puedes hacer nada, no hay forma de salvarlas, digamos, individualmente. Las pymes se salvan, sobreviven y se desarrollan siempre y cuando haya un mercado interno pujante. Y eso es básicamente gasto público y salario de los trabajadores. ¿Alguna pyme se convertirá en una importadora de repente? Seguramente, pero ¿para venderla a quién? También, ¿no? Primero tiene que haber dólares para poder importar. Hoy Argentina no tiene dólares para importar, con lo cual lo primero que va a pasar se va a caer el mercado interno drásticamente y muchas pymes van a cerrar por eso. Algunas sobrevivirán porque tienen más espalda, por lo que fuera, pueden convertirse a ser importadoras. Pero una empresa que fabricaba zapatillas, ponele, que tiene 150 empleados, con 4 pibes que manejen un Clark, ya está, son importadores. O sea, le sobran 116. Queda gente en la calle. Totalmente. Y además también, ¿a quién le vas a vender? ¿No? Porque ¿quién te va a comprar en un modelo donde hay un nivel de desempleo que va a ser superior al 10%, te digo, el mes que viene? O sea, es enorme el deterioro. Es sorprendente porque el efecto de las medidas de ayer es inhumano. Entonces, y nosotros vivimos acá en Argentina con trabajadores argentinos, dependemos del ingreso de ellos. Entonces, la verdad que cayó una bomba. Vuelvo un poco a la pregunta de Flor, ¿no? Y es, bueno, ¿qué se habla en el sector? ¿Qué se habla en este caso, entre comerciantes? ¿Qué se dice en los chats de hoy directamente? Porque además, más allá de, por supuesto, que lo primordial es el alimento, claro. Y ni hablar de una mesa navideña, pero también diciembre es un buen mes para el que vende regalos, para el que vende juguetes. Diciembre es un mes en el que se caja incluso para los meses que vienen, para el comerciante. Y bueno, muchos van a tener stocks que le van a quedar sin poder vender. Claro. Arbolitos de Navidad para no saber cuándo. Ese es un problema. Pero no, hoy lo que se está hablando es cómo enfrentar esta situación políticamente, porque sabemos que no se puede digamos, económicamente. No es que decís, bueno, bajo, apago la luz cuando me voy, el aire lo bajo y con eso tiro. No, acá es mucho más grave. Acá hay que, digamos, políticamente actuar y resolver junto con los que tienen poder de fuego, ¿no? Sinceramente, nosotros tenemos un escarbadiente. Nosotros tenemos que aliarnos al mundo sindical, al mundo de los trabajadores, que tienen obviamente un número mucho más importante para enfrentar la situación, y ahí ir de la mano, porque
todas las pymes tienen que ser conscientes que el destino de los trabajadores y nuestro es totalmente indivisible. El mismo. Gracias, Julián, por No, haber venido. ustedes. Nos vamos, será hasta mañana a las 9 de la noche en la televisión pública. Y recuerdo lo que dije al inicio del programa. Estamos cumpliendo un contrato hasta el 31 de diciembre. Nadie se ha comunicado con nosotros y como somos trabajadores y tenemos palabra y cumplimos lo que firmamos, aquí estamos. Gracias.